Bueno amigos, estamos en este nuevo programa. Nos pidieron que por favor le pusiéramos un nombre a este programa. Y en consenso le pusimos de frente latinoamericano. ¿Y por qué latinoamericano? Porque vamos a hablar no solamente los temas nacionales, sino que también los temas que nos incumben a nivel latinoamericano, desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Y enmarcada también en la lucha de los pueblos, en las problemáticas políticas, geopolíticas, sociales, culturales. Por lo tanto, le pusimos a este programa de frente, porque no vamos a andar como algunos otros programas ocultando información, o como alguna clase política de este país que ocultan la información, cómo son financiados y las cagás que se han mandado. No, en este programa, de frente, vamos a decir las cosas por su nombre. Por lo tanto, a esa altura queremos trabajar en adelante en este programa, donde diremos la verdad, a quien le duela y a quien no le duela. Y es por esto que hoy día contamos con un gran compañero, un gran amigo. Él es don Manuel Cortés Iturrieta. Hola Manuel, ¿cómo estás? Entre comillas, patán. Él es y fue miembro del ELN, del Ejército de Liberación Nacional, militante del Partido Socialista, ex militante del Partido Socialista, GAP de Salvador Allende, chofer de Fidel Castro en Chile, y para el 11 también combatió desde el Ministerio de Obras Públicas a Pasos de la Moneda, exiliado en México, y también oficial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. ¿Cómo está, don Manuel? Aquí estamos viviendo, mirando el panorama, lo que está pasando realmente en Chile, en mi país. Muy dolido porque la izquierda no hemos sido capaces realmente de levantar un programa de izquierda que le salga al paso al sistema neoliberal imperante hoy día. Partiendo por esto, en su vida usted ha sido un revolucionario. Estuvo combatiendo ahí en el Ministerio de Obras Públicas. ¿Cómo fue ese momento del combate ahí en el Ministerio de Obras Públicas? Eso es revolucionario. Yo siempre he tratado de ser un revolucionario. No creo que todavía tenga el título de revolucionario. No, pero estuvo... Soy aspirante revolucionario. Soy un combatiente, eso sí. Estuvo en Nicaragua. Soy un combatiente y que prácticamente desde los años 64, 65 entré a la vía política. Pero yo entré a la vía política, no a la vía política normal. Entré a la dura, entré al ELN precisamente, siguiendo lo que el Che había predicado, que es la necesidad de crear 1, 2, 3 Vietnam. ¿Qué significaba para usted el Che en ese momento? Que usted era joven y veía al Che. Bueno, en esos tiempos para nosotros el Che era la juventud consecuente de Latinoamérica que había tomado conciencia, una conciencia plena, que había visto que las luchas de emancipación y que las revoluciones se hacen y que no es necesario estar bajo ningún Vaticano político para realizar lo que había que hacer, que era empezar a salir del capitalismo que en ese momento estaba empezando a meterse en Latinoamérica. En relación a esto, le vuelvo a repetir, ¿qué significó para usted haber estado ahí en el Ministerio de Obras Públicas después de haber sido GAP de Salvador Allende y el golpe de Estado? Bueno, sencillamente el haber estado ahí creo que era mi deber estar ahí. Yo soy
parte fundadora del dispositivo de seguridad. Tenía una amistad muy grande con el presidente, con el doctor. El doctor se abrió a todos nosotros y prácticamente éramos sus compañeros. Nos tratábamos de igual a igual. Nosotros lo seguíamos tratando con el respeto que se merecía. Correspondiente al cargo. Pero era un hombre al cual nosotros no le podíamos faltar. Y teníamos que estar con él hasta las últimas. Y es lo que tratamos de hacer. Los 25 compañeros que estuvieron ahí, más los 7 que estuvieron conmigo en Obras Públicas. ¿Usted fue detenido? ¿Fue No. torturado? No. ¿Qué es lo que pasó después del No. Ministerio de Obras Públicas? Yo tenía mucha suerte. Ya. El hecho de ser un muchacho de barrio, el barrio te enseña, el barrio es como una escuela, es como una universidad. Te enseña a ser pillo desde chico. O sea, uno tiene La viveza. el toque de calle que Claro. es necesario. Y ese toque de calle que es necesario es lo que a mí me ha ayudado mucho. Me amo mucho. Yo soy de aquí del barrio Cerca. Central, cerca Claro. de aquí. Siempre vivió ahí. Y la novena comuna era en ese tiempo, de los distritos políticos que había en Santiago. Y siendo un muchacho me dio mucha facilidad de no achicarme, de no amilanarme, de buscar siempre una salida, de nunca darme por derrotado. Jamás en la vida me he dado por derrotado. Y eso me ha traído como consecuencia que aún estoy vivo. Porque he estado metido en muchas cosas y siempre he logrado salir adelante. Ese día del golpe, a mí me nominaron para que me hiciera cargo de los choferes. Ahí frente a Morandé 80 ahora hay una especie de jardín con unos cafés, pero ese era el garaje de la presidencia, ahí es donde estaban los autos del presidente. Y cuando llegué yo ahí, yo llegué un cuarto para las 8 de la mañana, recién había llegado el presidente, la escolta había salido media desparramada porque el presidente se subió al auto y dijo, vamos para la Moneda. Eso es lo que me contó a mí el que iba manejando auto 1 ese día. Y salió, pues entonces incluso auto 13 quedó atrás, el auto 4 quedó botado, salió como 5 minutos después de Tomás Moro. O sea, venían desparramados. Allende tenía la intención de llegar a la Moneda antes que llegaran los militares. Y lo logró, pues. Llegó antes y se hizo cargo de la Moneda y empezó a tratar de organizar todo. Bueno, como te decía, a mí me dijeron que me hiciera cargo de los choferes, me hice cargo cuando comienza la balacera tipo 8 y cuarto. Realmente la calle Morandé disparaba de lado y lado y no se podía, más de uno o dos combatientes ahí. Teníamos 5 AK, una RPG-7 y una 30. Entonces estábamos desperdiciándonos. Y ahí con los mismos choferes, ahí habían una serie de choferes más que eran choferes del staff de choferes de la presidencia, que eran gente que eran sargentos la mayoría sargentos de la aviación. Y uno de los sargentos de la aviación me dijo que ellos tenían escondido una escalera ahí, con esa escalera levantaban y se pasaban para el Ministerio de Obras Públicas. No. Entonces yo levanté esa escalera y me pasé por unos ventanales chicos, fui a dar a los ventanales del segundo piso del Ministerio de Obras Públicas. Entonces lo primero que hice fue desplegar esos combatientes, los desplegué en toda la línea del edificio, por el segundo piso, y dejé un hombre ahí que era el chofer del auto 1, que está en Suecia ahora, Julio Tapia, y que se quedara a cargo el teléfono, porque la única forma de tener conexión Contacto directa era un sistema de citófono, y que había un citófono de eso, del sistema
de la moneda que estaba precisamente en el garaje. Bueno, después de la tarde pasó todo esto, lo que tenía que pasar, y vimos salir Allende, después empecé a preparar la salida de los compañeros, paramos nosotros el combate tipo 3 de la tarde, más o menos, y empecé a preparar la gente para salir. Entonces mandé los hombres míos, fuimos, escondimos el armamento, abrimos los, ¿cómo se llama? Los entretechos y empezamos a meter ahí el armamento, me lo llevé a un baño, en el baño hice que todo el mundo sacara todo lo que traía de documentos, papeles, todo, en unos baños ahí en los lavatorios, y ahí le revisé a cada uno, esto se lleva, esto se quema, esto se quema, esto se lleva, esto se lleva. Y ahí preparé eso y después los mandé a la escalera que daba a los sótanos y le dije, ustedes se meten en los sótanos. Nosotros ya habíamos visto que la mayoría de los funcionarios estaban metidos en los sótanos. Ahí hay 3 sótanos por abajo. Y están a la espera cuando yo diga que salga, salga. Entonces yo me fui al entrepiso y ahí en el entrepiso de la última escalera que daba al norte, el primer oficina que hay ahí era una sala cuna que había ahí. Entonces ahí en esa sala cuna abrí la ventana y me empecé a mostrar. Ya los milicos estaban dándose vueltas, estaban conversando entre sí, los compañeros que tenían presos, tenían detenidos, todavía estaban ahí, en el medio. Ya había pasado el problema del tanquista que quería pasarle por arriba de la estera, todo eso ya había pasado. Y me puse a mirar y a darme a ver, que me vieran. Y ahí me di cuenta que había uno que le decían capitán, porque andaban sin ¿qué se llama? Sin galones. Entonces a ese, cuando estaba, debe haber estado como unos 3 metros de la ventana que estaba yo. Entonces le digo, capitán, por favor, ¿qué podemos hacer nosotros? Mire, nosotros somos todos funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, lo único que queremos es irnos a nuestras casas. Nosotros llegamos a las 7 de la mañana aquí, nos pilló este problema, ¿qué hacemos? Queremos ir, léanme la tremenda cagada. Bueno, el tipo se la traga toda, entonces me dice, ¿cuántos son? No, somos como 300. Espérense, dice, voy a consultar. Y salió para atrás caminando, se metió para Moneda, y como a los 10 minutos llegó. Ya, vayan saliendo todos. Así que yo me salgo de la oficina y le digo que salga todo el mundo. Y sale todo el mundo y sale a la puerta. Pues, claro. Ahí hay una mampara y después está están unas rejas de bronce grandes. ¿Sí? Y la hueá está con llave. Bueno. Está con llave y nadie tiene la llave. Y anda a ver dónde estaban los consejeros. Deben haber estado metidos en el último. Claro. El último subterráneo. Subterráneo, encontrarlo era imposible. Incluso el capitán andaba con un M3. Un M3, una subametralladora americana de calibre 45, una redonda así, de la Segunda Guerra Mundial, bueno, viejísima esa bueno. Entonces levanta así y le quiere tirar unos tiros a la reja, bueno. Pero él por la mampara no se da cuenta que detrás de la mampara hay por lo menos ya como 100 personas, claro, bueno, que quieren salir por la ventana. Entonces le pego el grito y le digo, cuidado, que detrás está la gente, le digo, no dispare, no dispare. El tipo dice, bueno, y busquen a la llave. Claro. Y al final vengo y le digo, mi capitán, y no podemos salir aquí por la ventana, aquí, que allá. Y me dice, bueno, que salir por aquí. Y empecé a tirar vieja, y a tirar todo el mundo, y en los primeros 20 salimos nosotros. Así salimos, nos pusieron contra la pared del Ministerio de Obras Públicas, siguió saliendo gente, me seguí corriendo para allá, hasta que casi llegué a una entrada de autos que hay ahí antes de llegar al Banco del Estado. Hasta por ahí, cuando llegamos ahí,
ordenaron que todos nosotros nos cruzáramos al frente y nos tendiéramos en el suelo contra la pared de La Moneda. Y siguió saliendo gente. Bueno, ahí estaba yo hasta como las 5:30, 6 de la tarde. Ahí yo perdí un poco la noción de las horas porque estaba nublado, estaba lloviznando. Claro, sí me acuerdo. Entonces no perdiste la noción del día. Y ahí de repente aparece el general Palacio. Aparece el general Palacio y ve toda esa gente que hay ahí, por los dos lados, lleno de gente de nariz, unos 400 creo yo, güey. Entonces se asusta, entra en pánico, güey, y grita, ¿y esta gente qué hace aquí? Entonces le grita ahí un oficial, le dice, esta gente es del Ministerio de Obras Públicas. ¡Que se vaya todo el mundo de aquí! No quiero... Y empezaron a pegarnos patas los talones de pie y empezamos a caminar para la Alameda. Empezamos a caminar para la Alameda. ¿El toque de queda qué hora era? No, ya había toque de queda. Ya había toque de rato, queda. pues, si eran las 6 de la tarde, estaba oscureciendo. Y viene, yo estaba llegando casi a la Alameda, bueno, casi a la esquina ahí del Banco del Estado para dar la vuelta, cuando el mismo general Palacio pega el grito y dice, ¡alto! Dice, que dejen su carnet de identidad y en 3 días se presenten al Ministerio de Defensa. Me acuerdo que corrió un pelado, bueno, y el pelado se sacó de atrás, bueno, una bolsa de género, esas bolsas de harina que siempre los pelados andan trayendo para el choreo. Y la abrió, bueno, y ahí yo saqué mi carnet de identidad, y seguí caminando y salí. Ese día salí ahí a las 7, a las 6:30, 7 de la tarde, nos dimos la vuelta por la Alameda. Ahí antes el Banco del Estado, ahora tiene llena de oficina, pero antes era un corredor, ¿cómo se llama? Era un pasillo techado. Un pasillo techado. Ahí en la vuelta paramos todos, nos juntamos, nos dimos para dónde iba cada cual y nos dimos un punto en 2 semanas nos dimos el punto ahí en la plaza que está en San Diego. La Plaza al Mar. Claro, frente al busto de Regarren, ahí nos íbamos a juntar. Así salí. Entonces, como te digo, me ha dado esa maldad que tiene uno de cabro de población. Me ha salvado mucho. Después, en ese tiempo que usted se fue exiliado, después de eso. Sí, estuve 2 semanas, o sea, 2 meses estuve dando vueltas por Santiago. Después se me hizo bastante difícil porque todo el mundo del partido, weón, puta, les daba terror cuando yo aparecía, pues aparecían los gapos, weón, pidiendo que si te tenían algunos días. Entonces nos estábamos regalando. Claro. Yo los últimos días ahí me daba vueltas por allá arriba, por ¿cómo se llama? Ñuñoa. Había harto terreno eriazo, bueno, que estaba lleno de matas y bueno, así. Entonces yo venía y me compraba un mercurio o 2 mercurios, andaba con el mercurio en la mano como que andaba buscando pega, así me daba vuelta. Y empezaba a mirar, bueno, los distintos sitios eriazos hasta que encontraba uno y a la hora, un poquito antes hasta que queda, me fondeaba, me hacía mi camita, con el mercurio. me metía un pedazo de mercurio aquí, otro en la espalda y me acostaba tratando de no manchar, bueno, el terno con que andaba. Entonces tuve varios días que ya no tenía dónde estar. Así que ahí con un compañero que era de Heleno, que era estudiante del pedagógico, Germinal Domínguez. Con él me contacté porque a él yo le conocía, era de ahí del barrio también, de la misma población. Lo contacté a él y me dijo que él tenía varias formas, varios planes de entrar porque estaba entrando gente a distintas embajadas y que me dio un plano para entrar
para entrar a la embajada de Venezuela, que estaba ahí en Pedro Valdivia. Entonces yo le dije que tenía que entrar con una persona más. Yo le tenía mucho cariño a Marcelo Schelling. Marcelo Schelling era subordinado mío. Y él me dijo, a su vez me dijo que él tenía 2 compañeros que venían del sur y que no conocían Santiago y que había que ayudarles a meter, y que tenía que meterlo. Así que me pasaron un auto y en ese auto me llevaron ahí a la embajada de Venezuela, un día 1 de noviembre, para el Día de los Muertos. Ese día, como era feriado, nos subimos al puente ese que está ahí en la plaza de Pedro Valdivia, ese puente, para mirar para allá. Sí. Eso era un hervidero de Paco. Y parece que andaban todos tomados, andaban borrachos, weón, porque andaban jugando con una tanqueta. Entonces, con una tanqueta le daban vuelta una cuadra chica, pues salían ahí a Pedro Valdivia, se subían a la vereda, daban vueltas, estaban jugando, sí. Weón, estaban borrachos. Y no había nadie más en la calle, pues, bueno, tipo 7:30 de la mañana. Recién pasado el toque se acababa a las 6 de la mañana. Y le digo a Marcelo, le digo, aquí no pasamos ni a palo, bueno. Así que esperamos hasta como a las 10 de la mañana. Y a las 10 de la mañana volvimos. Y me tiré a pie para allá. Ya había gente afuera, qué sé yo. Y voy llegando como a 100 metros y los pacos empiezan a corretear, weón, a la gente que estaba ahí. Entonces me atravieso al frente donde ahí todavía estaba una bomba de encina, weón, al frente de la. Y me voy a la bomba de encina y me encuentro con un tira que me conoce. Me encuentro con un tira que era chofer de los tiras que había estado, weón, en la escolta trabajando, que le decíamos, un gallo me faltó, y le decíamos el embajador. Tenía pinta. Y me encuentro con él así, pero qué jarro. Y no me quedo más que también tirarme para adelante, arrancar para adelante y decir, hola, ¿cómo estás, weón? Aquí que allá, weón. Bien suelto cuerpo, weón. El Marcelo haciéndose el weón más atrás, weón. Entonces el weón se asusta y me acuerdo que se pone la mano así, no mueve la cabeza. Entonces me dice, compadre, ¿qué está haciendo? No te preocupes, weón, andamos como 10 weones aquí. Andamos viendo un compadre aquí que vamos a meter. Entonces me dice, compadrito, ese es el pollo, porque están careando de arriba de los edificios, están careando, o sea, están tomando fotos. No te preocupes, weón, le digo yo. Si es otro cuerpo, salí, vamos, Marcelo, a atravesar la calle. Y me puse a mirar para todos lados, y en eso vino un taxi, y ¡pum! Paró el taxi, Marcelo, métete arriba, y ¡bum! Y nos fuimos. Otra salvada, sencillamente por tener la desfachatez de saber andar en la calle, pues bueno, eso me salvó. Según, si me le cago, el buen capaz que... Claro. Me echado para adelante. Estaba lleno de tiras. Lleno de tiras. Estas son las cosas que me ayudaron y siempre me han ayudado. Siempre me han ayudado. Oiga, pasando un poco más adelante. Usted, bueno, se va exiliado a México. ¿Y en qué año usted vuelve a Chile? No, yo vuelvo ya en el 89. 89. Yo estaba en listas de que de la gente que no podía entrar a Chile. No podía entrar. En México estuve 2 años haciendo un trabajo intenso que nosotros le llamamos trabajo de frente interno en el partido. Bueno, en el 75 se hizo el segundo Tribunal Internacional contra los Crímenes de la Junta. El primero en el 74 se había hecho en Helsinki, el segundo se hizo en México. Y ahí nos tocó participar en la cuestión de organización y seguridad de todos los dirigentes de la Unidad Popular que llegaron ahí. Eso coincide
con un viaje que hace el ministro de Relaciones Exteriores de Pinochet, el almirante Huerta, que va a Naciones Unidas a dar el primer discurso. Y él llega ya a México, hace escala en México, y en México deja alrededor de unos 60 o 70 personas. Entre después, viendo la historia, venía el grupo de Michael Townley, ahí, que la misión de ellos era pitearse la mayor cantidad de dirigentes de la Unidad Popular. Tuvimos ayuda ahí de parte de la gente de la inteligencia de la presidencia. Estaba ahí de presidente Echeverría, el presidente Echeverría. Y hicimos amistad con la mujer de Echeverría, la María Esther Zuno, que a su vez era hija de un cacique político que había en Guadalajara, bueno, don Felipe Zuno, algo así era. Entonces, bueno, por ahí conseguimos armas, después nos conseguimos unos contratos para sacar las placas de policía externo, que se llama, que sencillamente al tener esa placa ya teníais derecho a andar armado y teníais derecho a... Así que andábamos todos empistolados, weón. Todos empistolados, un lote grande como de 20, que nos dedicamos precisamente a perseguir y a impedir el movimiento de esa gente de la embajada que andaba tratando de seguir a la gente. Y empezamos a seguirlo en forma descarada, pues, bueno. Y de repente seguíamos a uno, el tipo entraba a un restaurante, y nosotros entramos al restaurante. Y nos poníamos frente a él y abríamos la chaqueta para que era que estábamos armados. Bueno. O sea, para completamente inútil, dejarlo, que no se pudieran mover. Yo creo que ese es el motivo por el cual no pudieron echarse a nadie. Pero ahí estaba para que ellos hubieran por lo menos matado unas 4 o 5 dirigentes. Ahí están todos los dirigentes de la Unidad Popular, todos los del PC, todos los del PS, están todos los radicales. ¿Entendí? Bueno, ese trabajo fue largo. Después me puse a trabajar ahí en la creación de la Casa de Chile con Pedro Buscos. Con Pedro Buscos, él empezó a trabajar ahí el Fondo Monetario, el Fondo Cultura Económica, puso una plata muy grande y nos pasó una casa ahí en Insurgentes Sur. Y empezamos a construir la Casa de Chile. Como no había embajada, pasó a ser la embajada de los chilenos, la Casa de Chile. Ahí trabajé hasta el final. Ahí conocimos a los nicaragüenses, porque nosotros pusimos ahí en un subterráneo, hicimos un cine, pusimos todos los equipos de reproducción que había en ese tiempo, máquinas de roneo, no existía todavía la fotocopiadora, máquinas de roneo, un taller fotográfico inmenso que pusimos con otro compadre que era reportero gráfico que se quedó allá en el Excelsior, que le decíamos el caballo loco. Bueno, como te digo, armamos ahí un tremendo equipo, y ese equipo también lo poníamos a disposición de todos los grupos insurgentes que había de otros países. Entonces ahí llegaron los nicaragüenses y les pasábamos todo lo que... Ahí empezamos a hacer amistad y nos empezamos a preocupar de seguir la lucha, a ir por primera vez a conocer al Frente Sandinista, seguir la lucha de ellos, porque nosotros que sabíamos lo que estaba pasando en Nicaragua. Pues, bueno. Eso fue en el año 75. Después, en el año 76, el Partido Socialista decide hacer un refichaje. Primero se hace un pleno que se llamó Pleno de Argel, y en ese Pleno de Argel
por primera vez se rajan las venas, weón, y empiezan a hacerse una autocrítica de qué había pasado, por qué había pasado el golpe y todo eso. Y ahí se llega a la conclusión de que el Partido Socialista, si bien tenía guerrilleros, tenía 20.000 cosas, esa cuestión nunca sirvió para nada. Eso era ser maestro chasquilla, bueno, y que había que tener una política militar en concreto. Hubieron 5 compañeros de la Comisión Política y del Comité Central que presentaron un escrito como de 15 páginas, que fue la base para crear lo que se llamó la política insurreccional de masa. Y en esa política insurreccional de masa, una de las primeras cosas era que había que crear realmente los cuadros militares suficientes como para servir de esqueleto para un posible nuevo ejército que había que crear en Chile. Así que ahí, a partir de ahí, en el mismo año 75, ya el partido tenía su dirección en Alemania Democrática, y los alemanes democráticos, los de Alemania, nos hicieron un test psicológico que venía junto a la ficha de refichaje que hizo el partido con toda la militancia en el exterior. Y había que llenar ese test psicológico. Y ese test psicológico era sencillamente una especie de barómetro para medir el estado de disposición de cada uno de los militantes en el exterior. Nosotros hacíamos broma y decíamos, con esto se decide quién es patrio a muerte, quién es patrio detenido, o quién es yo no fui. Los 3 niveles de decisión que había. Bueno, la cosa es que a partir de eso empiezan a sacar de ahí, de los resultados, etc., empiezan a sacar la gente que va a ir a estudios militares, que va a ir a los estudios militares. Y bueno, ahí paré el dedo yo y fui a dar a Cuba inmediatamente. El 2 de febrero del 76 entré a la escuela de cadetes, estuve 6 meses ahí, de ahí después me pasaron un año a la Escuela Superior de Guerra. Y en el 77, a finales del 77, me gradué de subteniente en la Plaza de la Revolución. Don Manuel. Dígame. Después de haber pasado por todo esto, haber estado en Cuba, haber estado en Nicaragua, después de haber luchado, haber combatido por la libertad de los pueblos de América Latina, ¿en qué momento en Chile se empieza a fraguar la entrega del poder? Ay, eso es jodido porque poca gente sabe que dentro del Partido Socialista se empezó a dar una diferencia. Una de las primeras diferencias fue un gran antagonismo que empezó a haber entre lo que nosotros teníamos, un comité central, con una dirección América y una dirección Europa. Y se empieza a dar las primeras peleas entre la gente de Europa con la gente de Latinoamérica. Nosotros habíamos 7 miembros del Comité Central en Latinoamérica, del cual yo era uno, y representaba al partido en Nicaragua. A partir de eso, viene ya la división del partido. Pero ahora escarbando la historia, nos hemos dado cuenta de que esto se empieza a gestar en el año 75. En el año 75 se gesta con una reunión que hizo el gobierno venezolano, porque ahí en Venezuela llegó Aniceto Rodríguez. Aniceto Rodríguez, connotado socialdemócrata dentro del partido, el que llevaba el cabeza, bueno, del ala socialdemócrata en el Partido Socialista, junto con la Negra Lazo y con toda esa gente. Y realizaron una reunión aprovechando la expulsión de
de Renán Fuentealba. Cuando expulsan de aquí de Chile a Renán Fuentealba, va a parar también allá a Venezuela. En ese tiempo estaba, no sé si Leones de la Democracia Cristiana, no me acuerdo ya muy bien quién era el presidente en Venezuela. Y se hace una reunión que se llama la reunión de Aricha. Entonces, en esa reunión empiezan ellos a esbozar un movimiento de partidos por la democracia y la civilidad. Ahí entran de lleno los radicales con Silva Sima. Y de la función de crear los partidos de la concertación, una concertación de partidos por la democracia. Ay, me salió maricón igual que igual que el lago, bueno. De partidos por la democracia, y en donde lo que pusieron los demócratas cristianos era que había que hacerlo, pero que había que excluir al PC. Esa era la condición de excluir al PC. Quien participa en esa reunión del Partido Socialista es precisamente don Clodomiro Almeida. Don Clodomiro, yo estaba en ese tiempo militando en el partido en México cuando don Cloro dijo que iba a esa reunión y que ya el partido en México le prohibió al compañero que fuera a título de representante del partido a esa reunión. Y él fue igual y fue a título personal, según lo que explicó después, bueno, en una reunión, en un pleno que hicimos nosotros en México. Ahí comienza la traición. Ahí comienza la traición. Posteriormente, en el año 76, se hace una segunda reunión que se hace en Italia, en donde ya entran algunos grupos que estaban en Suecia, que tenían influencia. Hay un grupo de Suecia que le llama el grupo Los 13, que son los que realmente ya vienen por la parte más de derecha de la socialdemocracia. Y termina repercutiendo... Esto apoyado por los alemanes. Claro. Y termina repercutiendo en Alemania Democrática, que era donde teníamos la elección. La elección exterior estaba en Alemania Democrática. Ahí estaba el flaco Altamirano. ¿Ya? Y ahí estaban todos. Y termina eso cuando en el año 77, 78, cuando salen algunos compañeros de aquí del interior a denunciar de que había un grupo de gente que estaba echando a caminar una política militar que no tenía nada que ver, porque ellos no estaban por la salida militar. Y ahí empieza la pelea de perro al interior del Partido Socialista. ¿Y quiénes eran esos los que habían salido? No me acuerdo los nombres del que salió clandestino para afuera. La cosa es que salió con la acusación para afuera. Sale la acusación y a la semana creo que el tipo entra y vuelve a salir y sale con una carta de expulsión. Supuestamente la dirección interior, que era una dirección que nadie conocía, porque había sido una dirección elegida a dedo por don Cloro, los que firman una carta de expulsión de Altamirano. O sea, unos pinganillas de aquí expulsaban al secretario general elegido en un congreso, pues bueno. O sea, ahí se venía... Entonces era de loco la... Bueno, ahí se vino la gran discusión en el exterior. La gran discusión exterior. La parte de los que estábamos en Latinoamérica nos pusimos completamente en contra de los que estaban en Europa. Y en el año 78... Altamirano lo único que le queda es denunciar esto en forma pública y saca un documento que se llama Documento a los Socialistas Chilenos del año 78, en donde explica realmente qué es lo que fue, qué pasó y que él realmente dejó pasar muchas cosas que no tenían absolutamente nada que ver con la vida y la democracia interna del partido. Y a partir de eso se vino la división entre altamiranistas y cloristas. Y cloristas. Y ahí quedó la cagada. En grande.
Hoy día estamos a días, 4 días, 3 días del triunfo del no. ¿Cómo se pactó el triunfo del no? Bueno, ese mismo movimiento que empieza a surgir de los partidos concertados por la América, que comienza en el año 75, en el año 78, 79, había un miembro del Comité Central del Partido Socialista que estaba en España, que se llamaba Alejandro Giliberto. Bueno, con Alejandro Giliberto, él tenía una amistad casi personal con Felipe González, que en ese tiempo Felipe González ya era un personaje con fuerza, sí, con fuste ¿cómo se llama?, en España. Y es precisamente con el auspicio de Felipe González que se empiezan a realizar unos seminarios y simposios que auspiciados por el gobierno español, que se hacen en el Palacio de la Moncloa. El Palacio de la Moncloa es el palacio del gobierno. Sí, correcto. Como la moneda acá en Chile. Claro, como la moneda. Bueno, a esos simposios empezaron a llegar una serie de personajes del Partido Socialista y del MAPU, y después montan a caballo de esa cuestión a don Ricardo Lagos, Pimpinela Escarlata de este país. Y en ese simposio deciden también, en forma extraoficial, invitar a algunos coroneles del ejército chileno que estaban pasando cursos en las dos principales universidades de España, que era la Complutense y la Autónoma de Madrid. Lo que sí me acuerdo yo que es lo que recabé después, porque después cuando yo anduve después en España presentando la querella en contra de Pinochet cuando estaba preso, era que uno de los coroneles que había ahí era el coronel Cheire. Y había otro coronel que me dijeron Andrade. Bueno, con esos coroneles se empezó a hacer esos simposios, y en esos simposios se empezó a gestar lo que se llamó la salida concertada, o sea, una salida negociada entre militares y estos pseudopolíticos. Bueno. Que eran del Partido Socialista, radicales y algunos MAPU. Claro, y al MAPU. Y Democracia Cristiana también empezaron a llegar ahí. Pero fundamentalmente ahí las cabezas eran el Pelao Insulza, y después pusieron, como te digo, pusieron a Lagos, que Lagos no era nada. Lagos, entre paréntesis, nunca fue del Partido Socialista, nunca ha estado en el Partido Socialista, nunca ha estado inscrito en el PSOE, ningún padrón existe. Lagos era un radical, weón. Lagos era el Partido Radical. Lagos fue el secretario general de la Universidad de Chile y era uno de los hombres que le puso más cortapisa, weón, a toda la reforma universitaria, weón, en contra de las políticas de Allende. Ese era Lagos. Entonces Lagos jamás ha sido socialista, nunca. Aquí a mí me indignaba cuando decían que era el segundo socialista que llegaba. Mentira, weón, mentira. ¿Quién decía eso? Los medios de comunicación. Los medios de comunicación decían, y todo el mundo decía que Lagos era socialista. Jamás militó en el Partido Socialista ese tipo. Dentro de esto, hoy día, o sea, hace 2 días atrás salieron unas declaraciones de Tironi, en términos de que aquí prácticamente esto se ganó con un lápiz. El triunfo del no se ganó con un lápiz. Y con plata, porque él ganaba mucha plata. Con plata, y por un publicista también se ganó, que fue de manifiesto la película El No, donde prácticamente gracias a un publicista y un lápiz y un papel se ganó. ¿Y en qué queda la lucha de los combatientes dentro del frente, del MIR? Aquí hay una patudez muy grande de una serie de personas, de una serie de personajes, que tal como Lagos,
se montaron arriba de todo un movimiento social que le había perdido el miedo a los milicos, que le había perdido el miedo a la calle, y que con las protestas realmente estaban llegando a un punto que nosotros, y que todo el mundo que conoce un poco Bolivia sabe que se estaba llegando a un punto, una situación pre-revolucionaria. Más todavía cuando ya empiezan a salir en esos momentos los resultados de lo que había pasado en Nicaragua. De lo que había pasado en Nicaragua. Más todavía con las conversaciones que te digo yo que pasaron en España, en donde se concertó, y de ahí salen, no sé si tú has escuchado, los 102 acuerdos secretos que existen. Sí, sí, sí. Bueno, salieron de ahí, pues, bueno. De ahí salen eso. Ahí negociaron todo. Pero Lagos dice que fue las leyes de Pinochet que dejó amarrada a él. No, fue... No, eso lo negociaron allá de consenso con los militares. Los militares con ellos concordaron de que la situación en Chile estaba demasiado delicada y que iba a ser terrible que aquí en Chile surgiera una salida a la nicaragüense. Así fueron las palabras. Porque además ya habían armas dentro de Chile. Y una salida a la nicaragüense. Y por lo tanto, que si en Nicaragua han habido como 60 o 70 mil muertos, aquí van a ser unos 300, 400 mil muertos. Y que por lo tanto había que buscar una salida. Y ahí empezaron a negociar de que se hacía una salida democrática, que se iba a hacer un plebiscito para la salida democrática, pero que había que respetar la constitución del 80, de que a los militares no se les tocaba, que los militares no iban a pasar por la ley de punto final, la ley de amnistía, etcétera, de que los comandantes en jefe, que a Pinochet no se le tocaba y seguía siendo comandante en jefe. Todo eso surgió. Tanto así, yo me acuerdo de cuando Pinochet cae preso en Inglaterra, aquí aparecieron en la televisión, por lo menos unos 4 o 5 altos oficiales del ejército chileno. Apareció Medina Aloy, apareció una serie de gallos exigiendo que se respetaran los acuerdos. Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Sí. Y que después salió desmintiendo el pelado Insulza, salió desmintiendo el ministro de ¿cómo se llama? De defensa, el Roja. A ese que le gritaba la pera. Sí, me acuerdo. Entonces, yo no sé de qué acuerdos secretos se están hablando, aquí no hay acuerdos secretos. Hay acuerdos, hasta el día de hoy hay acuerdos secretos. Y que lo sabe Lagos, lo saben. Todo esto lo saben ellos. Todo esto lo saben ellos. Es el motivo por el cual Lagos impidió a que se supiera la verdad de la Comisión Vales, porque si se abre esa cuestión, sencillamente los militares van a tener que ir por lo menos 3 veces más de los militares que hemos logrado que vayan a la cárcel. ¿Por qué? ¿Y por qué el Partido Socialista? ¿Por qué el Partido Radical? ¿Por qué el MAPU? ¿Por qué la ADC? ¿Por qué todos estos partidos que se supone que estaban llamando a la liberación nacional en términos de acabar con la dictadura se prestan para esto? Porque en ese momento Europa deja de ser prácticamente el patito feo de la OTAN. Y ya se sienten grandes. Y ya no le tienen que pedir permiso a Estados Unidos para poder entrar con todo su comercio y con todo su mercado aquí a Latinoamérica. En ese momento se empiezan a abrir las puertas aquí en toda Latinoamérica y empiezan a aparecer las empresas europeas. Ve aquí cómo se metieron los españoles, Si los españoles hoy día son dueños del agua, son dueños de ferrocarriles, son dueños de una serie pesquera, son dueños de todos los caminos, son los que empezaron a construir. Acuérdate. ¿Esa fue la negociación entonces? Acuérdate el escándalo que le pasó a ¿cómo se llama? Felipe González estará ganando plata con el famoso túnel de la pólvora, que tuvieron que callar la boca, echarse el pollo cuando quisieron inaugurarla,
con el lago, weón, a la cara, tuvieron que hacerse los bobos, weón, irse. Porque era un escándalo esa cuestión. Por eso que le digo, Felipe González entonces estará ganando plata todavía. No, de esto, Felipe González es un millonario. Felipe González, yo me acuerdo que en los años 70 y tantos, Felipe González, cuando aparecían las marchas, weón, en contra de la OTAN, cuando España, weón, estaban viendo si se metía la OTAN o todo, Felipe González aparecía adelante, pues, weón, no a la OTAN, pues, weón. Y ahora él es, ahora ¿qué es lo que es? Claro. Es uno de los magnates de la OTAN, pues, weón. Y es un sinvergüenza, pues, un sinvergüenza que se ha dedicado a hacer negocios, no solamente aquí en Chile, sino que te vaya a distintos países, y España está metida hasta el cohete, con Felipe González metido hasta el cohete. Dentro de esto, tenemos a nuestros compañeros socialistas, nuestros compañeros que ganaron el no, y ¿qué pasa con toda esa gente que luchó en el tiempo de dictadura, que fueron del MIR, del Frente, que dieron sus vidas por transformar a través de una salida armada, porque era lo único que se veía en esos momentos para salir de una dictadura? Mira, yo te voy a decirte que, por ejemplo, todos los militares que pasamos las escuelas y academias en el exterior, que estábamos en el plan, en el proyecto de la insurrección popular, nos dejaron empeñados. Nos dejaron, yo por ejemplo, yo en el 77 tenía que volver a Chile, no me dejaron volver, las condiciones no estaban dadas. Y es que así, siempre dicen lo mismo. Siempre. Tuve dos años nos estuvieron ahí trancados, y sin poder siquiera salir para hacer política. No podíamos salir. Los cubanos no nos dejaban salir sin la firma y el visto bueno de los partidos correspondientes, en este caso el Partido Socialista. ¿Qué es lo que hicieron con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez? El Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el PC lo mandó a parar también, y pescó a una serie de compañeros, bueno, y los devolvieron a Cuba supuestamente a que descansaran, y no los dejaron salir más, pues, bueno. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque ya todo el mundo había entrado al negocio, pues. El negocio de la salida concertada. ¿El PC también? El PC también, pues. Por eso que entonces se fraccionó el PC se pisó la cola porque no lo dejaron entrar después, pues. Se pisó la cola, pues. Y por eso que entonces el Frente se fraccionó. El Frente se fracciona porque cuando se da cuenta que lo mandaron a parar porque sencillamente el negocio, hay cambio de rubro en el negocio, un montón de compañeros se dieron cuenta que eso era un engaño. Las últimas dos acciones que hace Pellegrini, weón, de tomarse los queñes, ¿para qué fue? Para demostrar, weón, que la otra salida era un engaño, que la salida concertada era un engaño. Y lo que hicieron fue una serie de pillos, de pinganillas pillos, y una serie de conversos, ¿ya? Vieron la oportunidad de arreglar su problema personal, y ¿ya? lo solucionaron. Y lo solucionaron, se metieron en esta cuestión, se hicieron, ¿cómo se llama? Miembros del establishment del gobierno, como una serie. Dentro de ellos está Tironi, que habló hace 2 días atrás de que... Tironi, Otones, Massa, te ponía a ver una serie de los primeros millennium que nos salieron aquí en este país. Los primeros millennium. Que sacaron, y a decir como un dicho chileno, sacaron las castañas del fuego con la mano del gato. Eso fue lo que hicieron. Unos grandes pillos que se montaron en un movimiento social que había perdido el miedo, que ya venían con embriones de organizaciones militares fuertes, en forma fuerte, revolucionaria, con conocimiento científico ya de la guerra. Entonces ellos dijeron, no, porque nosotros no queremos, se pusieron civilizados contra un ejército que de civilizado no tenía nada, pues, bueno. ¿Y dónde nos pegaron el palo fue cuando se hizo la ¿cómo se llama? La convención que se hizo en el estadio, en el Parque Cauciño.
¿Se acuerdan? Se juntó casi 1 millón de personas. ¿Y quiénes fueron los oradores? ¿A título de qué fueron los oradores? Unos sinvergüenzas que se aprovecharon del movimiento social y se pusieron arriba. Y ellos negociaron la decisión, la salida que el pueblo de Chile se estaba dando. Porque ni siquiera negociaron para los combatientes. No. La salida para los combatientes, que era como en otros países ha pasado, Negociaron para ellos. que ya tú te movilizas como combatiente, como lo que estaba pasando en Colombia o en otros países, y tú tienes derecho a educación, tienes derecho a reinserción social. Se arreglaron ellos. Ellos negociaron para ellos y traían el billete de Europa, de la socialdemocracia europea, incluso del Partido Laborista, que eran los que les ponían el billete. Con ese billete ellos hicieron todo lo que hicieron. Con ese billete, todo el trabajo que nosotros hacíamos en los distintos comunales aquí en Santiago, detrás venía otro compañero de ellos con un maletín grande, repartiendo plata, y cambiándole las órdenes que nosotros le habíamos dado a la gente de nuestro partido, produciendo una confusión grandísima, una tremenda confusión. Dentro de esto también se crea la Oficina de Seguridad Nacional, donde está su amigo Marcelo Chilin. Su ex, me imagino que ex amigo. No, sigo siendo amigo de él, sí. ¿Qué opinión le da? Tengo la facultad de ir a agarrar los chuchas cuando quiera. ¿Y qué opinión le da a la creación de esta oficina? Bueno, que mató jóvenes. Yo sé un poco la historia, porque una de las cosas que hice yo precisamente con un amigo más que está muerto, con el Chele Antonio, fue ir a conversar con Marcelo Chilin cuando vimos la weá que estaba metida. Y se lo hicimos ver. Y le dijimos, mira, Juan, te pusiste en el filo la cuchilla. Te vas por un lado, te van a matar estos por traidor. Te vas para el otro lado, weón, ¿ya? Y te van a matar estos otros, weón. Estáis solos. ¿Qué hiciste? Y ahí él me trató de explicar del motivo por el cual se habían hecho. El motivo, en palabras cortas, es de que en el gobierno de Erwin, estaba el ministro del Interior Enrique Krauss. Y que Enrique Krauss, en ese tiempo, no había inteligencia del Estado. La inteligencia era la inteligencia militar, que tenían los militares, claro, el ejército, que tenía la aviación y los pacos. Entonces, acuérdate que en ese tiempo estaba la efervescencia, estaban una serie de movimientos que supuestamente, como ellos ya habían hecho la salida concertada, dentro de la salida concertada estaba de que los partidos políticos le bajaban el perfil a todos los movimientos sociales. ¿Qué fue lo que pasó? Acuérdate, todos los movimientos sociales, los movimientos pobladores, mataron todo. Se compraron a los dirigentes, bueno, y le dieron peguita por aquí, peguita por acá, y a los otros los llevaron como concejales, bueno. ¿Qué es lo que hicieron con eso? Desmantelaron los movimientos sociales. Porque había que bajarle el perfil, porque no había que hacer más olita. Con los militares pasó que había que congelarlos y que había por orden de partido que bajarle el perfil y sacarlo y hacer desaparecer todo eso, que fue lo que les pasó a los Manolos. ¿Ya? Entonces, a partir de eso ya tenían ganado tenían todo hecho tal como se habían puesto de acuerdo. Como lo habían planificado. Como lo habían planificado. Entonces, con eso, ya después empezaron las conversaciones y empezaron a salir las políticas de consenso. Las políticas de consenso, en donde precisamente empezaron a ver gente que empezó a abrir las conversaciones con el otro grupo, con el antagónico. ¿Cuál fue el primero? Correa, pues. Correa fue el primer hombre que estuvo en esa tarea, que abrió los espacios. ¿Y a qué le abrió los espacios? Fundamentalmente a los mapos. Entonces los mapos ya después tenían la manija. Tenían las lucas, tenían la manija, tenían el beneplácito los militares,
Lo tenían todo, pues. Entonces lo único que había que hacer, bajarle el perfil a la masa, desarticular a la masa, para que no hiciera. Entonces salió la política en la medida de lo posible. Bueno, y ahí, volviendo al punto, lo único que seguían duro, dando duro, eran los Manolo, los Lautaro y unos 2 o 3 grupitos más chiquititos, weón, que habían por ahí, que era poca la incidencia, pero metían su bulla. Entonces empezaron a aparecer los planes de inteligencia, aparecían ante el ministro del Interior, le mostraban los que estaban metidos en el lío, cuánta gente eran, 200, 300, que les tenían la dirección, que les tenían, y que necesitaban la autorización para echar a caminar el plan de neutralización. Pero más que plan de neutralización, eran planes de exterminio. Pues. Entonces, Krau, como buen cagón demócrata cristiano que tenía terror de quedar él con las manos manchadas, con sangre. Entonces, como buen ministro del Interior. Claro, no estaba dispuesto a hacer eso. Claro. Y empezó a parar los planes, Pasaron como 6 meses, 8 meses y no le dan el visto bueno a ninguno de los planes de desarrollo, de neutralización de las fuerzas que estaban jodiendo la vida en la calle. A partir de eso lo presionaron tanto al ministro del Interior que el ministro del Interior le pidió ayuda a los partidos políticos, y en una reunión de los partidos políticos, la Concertación pidió que le ayudaran a resolver y que le ayudaran a dilucidar los planes, porque él no quería firmar ni un plan, weón, que le basara a los milicos, porque ya les tenía terror. Entonces ¿cómo se llama? Los partidos de la Concertación conformaron esa oficina. Aquí hay que hacer claridad en una cosa: la oficina no la mandaba el ¿cómo se llama? El Marcelo. Chile. No la mandaba a Chile. No, la oficina estaba presidida por Solís, el que era de Gendarmería. De Gendarmería, sí. ¿Cómo se llama? Radical. Había un asesor jurídico, que era que fue ministro del Interior después, ¿cómo se llama? Burgo era el asesor jurídico. Había un especialista en inteligencia, que después fue el jefe de la ANI actual, que es Mapu, viene el Mapu. No me puedo acordar del apellido de él. Un apellido medio árabe. No. Y colocaron a un secretario ejecutivo, al Marcelo. ¿Por qué? Porque Marcelo es un buen organizador y vendría siendo una especie de buen oficial de operaciones. Entonces no se equivoquen, las decisiones que tomó el Chile no las tomó él, las tomaron los jefes. Pero él era cómplice de la operatividad y de todo. Era cómplice de la operatividad y era el que realmente tenía más dedos para el piano ahí. Claro. Tenía más dedos para el piano. Bueno, dentro de esto, como le decía antes... Villalobos creo que era. Ya, sí. No me acuerdo. Como le decía antes, estamos a pocos días del 5 de octubre. ¿De qué sirvió el 5 de octubre? Para usted. Para nosotros, en un principio yo no lo miré con malos ojos. Pienso que en ese momento estábamos todos tan optimistas, bueno, que buscamos que realmente había una salida, sin darnos cuenta de que la traición ya se estaba consumando y que sencillamente era el punto cúlmine en donde su majestad Lagos quedaba, weón, santiguado como el futuro presidente. Como el futuro presidente. Y de hecho, la Concertación cumplió con todo lo pactado, todo lo que pactaron. ¿A cuántos años el pacto de silencio? ¿50 años? 50 años. Llevamos 40 y tantos. No, pero llevamos 18 desde cuando llegó esta pseudo-democracia.
¿Qué nos queda entonces? ¿No? Nos queda con que hay que hacer claridad en el pueblo de Chile y hacer claridad de que fuimos traicionados y que esa cantidad de dirigentes de la Unidad Popular y esa cantidad de dirigentes de los distintos partidos han sido lisa y llanamente unos traidores a los anhelos del pueblo chileno, en donde le dijeron que la alegría llegaba y la alegría no llegó. Le llegó a todos estos pinganillas, weón, que venían con una escalera y fueron escaladores y se montaron en este sistema, weón, ya, A ganar plata. a ganar plata. Y lo que siguieron desarrollando el capitalismo y siguieron defendiendo, weón, los intereses del gran capital en este país, y sigue todo igual. Entonces, para ir terminando, esa es su cámara. Esa, Esta es su cámara. me la llevo. ¿Qué le puede decir usted entonces al pueblo de Chile? Al pueblo de Chile. Bueno, yo creo que es hora de despertar de este ensueño en que nos metieron los partidos de la concertación en sí misma, que los partidos políticos en general no estuvieron a la altura y también cayeron en el mismo juego de la negociación, y que ese juego de negociación lo único que produjo fue desarticular al movimiento obrero chileno, desarticular a la base chilena, hacer ver que estaba todo bien, que íbamos por buen camino, y hoy día es ver cómo estamos. Sencillamente estamos en un país de ladrones, en donde ya no solamente los políticos son ladrones, los militares son ladrones, los curas son ladrones y pedófilos, y ya no existen entidades de este país que tengan una solvencia moral para poder seguir mandando los destinos de Chile. Pienso que los chilenos debemos nuevamente unirnos, dejar una serie de sectarismos estúpidos de cada una de las orgánicas de las cuales nosotros proveímos, dejar a un lado ese sectarismo, volver a juntar, volver a rehacer una nueva unidad, no le quiero llamar unidad popular, una nueva unidad del pueblo de Chile, que nos permita a nosotros levantar realmente un programa y un proyecto que sea antisistémico. Aquí nos dividimos entre los que están por el sistema y los que no estamos por el sistema. Y habrá que cambiar todo lo que haya que cambiar. Hay que empezar con la Constitución, hay que seguir con la democratización de las Fuerzas Armadas, hay que acabar sencillamente con el libre mercado, hay que sacar el mercado de una serie de actividades del país que son actividades de carácter social y que los estados tienen el deber de ofrecer al pueblo de Chile esas. No puede nunca más aparecer, bueno, el mercado, bueno, en la salud, en la educación. No puede. En el agua. En el agua, en la luz, en el mar, bueno, en las pensiones. En el mar, en las pensiones, etcétera, etcétera. Todo eso hay que cambiarlo. Y debemos los chilenos tener la suficiente fuerza y espíritu de lucha para cambiar. Y yo creo que se están dando las condiciones en Chile como para que el pueblo, que es un pueblo, yo no le llamo izquierda, yo sigo creyendo que el pueblo chileno tiene en Allende una gran bandera, y pienso que el pueblo allendista de Chile, tanto viejos como jóvenes, tenemos que ser capaces realmente de volver a levantar ese proyecto tan bonito que fue el proyecto de la Unidad Popular. Bueno, esta fue la entrevista a Manuel Cortés Iturrieta, Patán. Ha sido un agrado haber estado con gente honesta, gente que realmente diga la verdad de lo que pasa y de lo que pasó en Chile, gente que quiera contar también la historia de este país desde la mirada para poder iluminar lo que por muchos años ha estado en la oscuridad y donde muy pocos se atreven también de manera honesta a decir la verdad de lo que ha pasado y de lo que pasó en este país y del futuro que tenemos que enfrentar. Así es que, Manuel,
Muchas gracias por estar acá. No, gracias. Y te agradezco, esta es tu casa para cuando necesites ocupar este canal, las puertas están abiertas. Gracias a usted por recibir a este hijo. Tengo ya 76 años, creo que me quedan unos 4 o 5 años como para seguir peleando antes de no poderme parar más. Pero mientras tenga el espíritu joven que quiero seguir manteniendo, estaré con usted y estaré con el pueblo de Chile. Muchas gracias.